Debemos de recordar que el simulador, lo que nos pide el simulador son grados de libertad. Todas las corrientes y los equipos nos piden grados de libertad para que estos queden en verde, queden en OK. Si no le damos esos grados de libertad, no va a convertir el equipo. Pero tampoco es darle grados de libertad por darle grados de libertad. Allá viene el razonamiento que ustedes deben ejercer como profesionistas, futuros profesionistas que se están forjando. Entonces, voy a ir rápido, ya ni siquiera voy a decir para agregar los componentes, el material y el componente y el componente termodinámico. Porque no se supone que ya está claro. Entonces tenemos una turbina. Vamos a nombrar como guste. Los trabajos los nombramos como WS de turbina 1, porque tendremos dos turbinas. La corriente de la turbina está totalmente especificada. ¿Que son cuánto? 406 18.000 kilopascales, ¿no? Sí. Esto es como volar lo supusimos por hacer el cálculo. Y pues la composición es pura agua. ¿Cuándo es que no debo de suponer un flujo y sí necesito averiguar el flujo? Extensión de examen, me digo. ¿Nadie? Ok. Bueno, se pierde su extensión de examen. Ok. Cuando le dan una potencia. Por eso me pongan atención, se están viendo. Pregunté, ¿cuándo es que no debemos de suponer un flujo? Cuando de alguna forma implícita ya está establecido un flujo y hay que averiguar cuánto es. Y es cuando nos dictan una potencia. Porque dentro de la potencia está implícito el trabajo de flecha, el flujo máximo y la eficiencia. Es decir, cuánto ese equipo puede impulsarme el flujo debido a su trabajo y cuán eficiente es. Todo eso es ya establecido. Entonces, si me dicen que la planta tiene tantos kilowatts o megawatts, significa que ya hay un flujo máximo establecido. En este caso, el ejemplo no tiene ningún flujo máximo, por eso es que establecemos nosotros un flujo molar, porque es más sencillo utilizar flujo. Pero recuerden que la potencia es flujo másico, no molar, por fórmulas. Tenemos una extensión de examen. La extensión de examen es que ya no van a hacer examen, que van a tener su 20% de gasolina. Ok, expande. ¿A cuánto expande? ¿Cuánto tiempo debería expandir? 17. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la temperatura a esa presión sea lo suficientemente alta para cumplir el delta T mínimo que nos piden en el problema. Y si hay cumplimos con al menos 12.6 de delta T mínimo. ¿Okay? Ya expandimos la turbina. De ahí viene nuestro divisor de flujo. Entonces, la corriente 2 se dividirá en la corriente 3 y la corriente 4. No saben, nos pide el divisor de flujo qué tanta proporción de flujo irá a una corriente y otra. Eso no lo sabemos. Eso es lo que nos pide el problema. Pero para avanzar
necesitamos darle sí o sí una proporción. Entonces lo que vamos a hacer es eso, proporcionarle temporalmente una proporción al 50%, mitad y mitad, para que podamos seguir en la simulación, ya que si no, no podemos seguir avanzando. ¿Ok? Ya tenemos nuestro divisor de flujo y ahora vamos con nuestra sección 2 de turbina. La corriente 3 va para la sección 2 de turbina. Y la corriente 4 va para el regenerador. Entra la corriente 3, sale la 5, porque la 4 es la que va al regenerador. Y tendremos también nuestro trabajo en flecha de turbinas de la sección 2. La sección 2 de turbinas sí nos dicen cuál es la salida, nos dicen a cuánto se expande cuando antes de llegar al condensador, que sería la salida de la sección 2 de turbina, eso sí lo tenemos. Entonces sí tenemos lo que vale la corriente 5, hasta cuánto expande. 15 kilopascales. Vean, estamos cumpliendo el grado de libertad que nos piden los equipos. Turbinas son equipos de flecha, de presión, por eso estamos cumpliendo su grado de libertad. El divisor de flujo, su grado de libertad, son las proporciones del divisor de flujo. Entonces, por eso es que corren los equipos sencillamente. Ahora, aquí es donde comienza lo bueno. En el regenerador, vamos a empezar a girar aquí tantito. Ustedes le van dando forma a su diagrama para que no quede tan amontonado, ¿no? Entonces, esto va para nuestro condensador, pero recordemos que el condensador, antes de llegar al condensador, tiene para llegar al condensador aquí se nos indica en el diagrama de flujo que el condensador tiene dos corrientes de entrada, la que viene del regenerador y la de la turbina. Sin embargo, pues nuestro equipo, nuestro cooler, no tiene dos entradas, tiene múltiples entradas. ¿Qué significa entonces, por lógica, que debemos hacer? Un mezclador. ¿Ok? Entonces, idealmente aquí, antes de entrar al condensador, en este caso sería antes de entrar al mezclador, hay una válvula aquí. Es el que está invertido, dice mixer. Lo montamos horizontal. ¿Ok? Y va a entrar la corriente 5. Mientras cuando regresamos para acá, a la corriente 4. En la corriente 4 vamos a realizar el intercambio energético aquí, esta parte, la 4 es esta corriente de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir un intercambiador de calor, un heat exchanger, que es este, el exchanger, y le dan clic derecho y le dan cambiar icono y ponen el elegante de forma más de intercambiador de calor. Lo vamos a girar de forma horizontal para que se nos salga. Entonces, ahora vamos a también introducir el cooler, porque los conectores necesitamos aquí de la bomba. Entonces le vamos a ingresar los equipos que van a estar ahí, que es el cooler, que es el condensador y la bomba. Giramos, ustedes ya hacen sus respectivos cambios. Igual para que no se amontone tanto. Recuerden que estos equipos necesitan corrientes de energía, tanto de materia como de energía. ¿Ok? Por acá.
nuestro condensador, ¿hasta qué tanto nos va a enfriar el condensador? No. ¿Hasta cuánto nos debe de enfriar nuestro condensador? ¿El problema nos dice? ¿Sí? ¿De una forma directa? Nos dicen que hasta líquido central. ¿Y qué significa eso? Cero es fracción vapor. Entonces, aquí en la corriente de salida le voy a colocar cero. No corre porque necesita también la caída de presión. Recuerden que los equipos nos pidieron una delta P, un cambio de presión. Pero los intercambiadores nos piden también un cambio de energía, de delta T, o si tenemos la cantidad disponible de calor, la agregamos en Unit. Pero pues en este caso es más difícil siempre tener en Unit. Abrimos el intercambio de cooler, el condensador, y le agregamos la caída de presión. Parámetros en delta P, porque es presión, le damos 0. Y al cumplir un grado de libertad, nos queda la bomba. ¿Qué grado de libertad necesita para correr? La presión, ¿por qué? Porque es un equipo que trabaja mediante impulsión de flujo. ¿Y qué necesita para impulsar ese flujo? Un trabajo. ¿Y el trabajo en qué repercute? ¿En qué variable termodinámica repercute? En la presión. Entonces, necesita un cambio de presión. ¿Cuál es ese cambio de presión? 8000. De los 15 kilopascales que está entrando, son los mismos que están de la turbina, los mismos que entran al mezclador, los mismos que entran y salen del condensador, son los mismos que entran en la bomba, pero ahí sí habrá un cambio de presión, porque es un equipo de cambio de presión. 8000 kilopascales. Y vamos nosotros poniendo nuestro equipo. Ahora ya definido las corrientes completamente, ya podemos definir aquí esta parte. ¿Okay? El 8 es el agua y el 4 es el vapor. Es totalmente vapor de 1 a 232 grados y 1700 kilómetros. ¿Por qué lado iban lo del vapor y por qué lado del agua? Por el tubo del vapor. Tubos, a ver. ¿El agua por qué lado? ¿Por brazo? No. No, por tubo. ¿El agua por tubo? Por tubo. Agua por tubo. Agua es por lado tubos, por lado coraza, vapor. Pero pregunto, le estoy preguntando porque ustedes son los que ya hicieron una simulación y son los que decidieron todo. Por la coraza y luego por los tubos. Agua por coraza. ¿Agua por tubos o por coraza? Agua por coraza. Cuando eso ocurre esto, damos break connection y debemos de quitar la conexión. Entonces, agua pasa por mi casa. ¿Agua por tubos o por coraza? Agua por coraza, ok. Y Se me acabó el espacio. Yo estoy diciendo que ustedes me están en física. Yo es lo que así he quedado la simulación. Entonces, vamos a sacar las otras corrientes. Las otras corrientes no tienen nombre, que son la 9 y la 10.
es un intercambiador de calor y que necesitamos especificar la medida de presión tanto para el lado tubos como para el lado coraza. Pero también necesitamos cumplir los grados de libertad de temperatura, de transferencia de calor, por lo que vamos a agregar en la corriente de salida, que es la del agua, que es la del lado coraza, la 8, y sale la 10. ¿Hasta cuándo necesitamos calentar la corriente que va para la caldera? 220, entonces la corriente 10, que es la que va para la caldera, el agua va a 220. Y nos hace el cálculo automático aquí. Vamos a ver aquí qué nos dice que el factor FT, el factor de corrección, es bajo. Cuando ocurra esto, debemos de cambiar por el tipo, o en este caso el tipo de corazas, los pasos por coraza y por tubos, vamos a darle F y ya nos queda el volumen de coraza. ¿Okay? Ya quedó satisfecho eso. Ahora lo que vamos a hacer es unir el recycle acá para el mezclador, porque no lo tenemos en la materia. Aquí es donde empieza lo interesante de la simulación, que converjan nuestros recycles. Vamos a meter aquí un recycle que tiene ese aspecto como de las 3 R's, de las flechitas, y voy a aumentar un poquito el zoom porque si no está fuera. Y voy a conectar. Conecto mi recycle, veo que me queda de esa manera, lo giro de forma de espejo y regreso a ASPE para que cuando conecte mi recycle de acá a mi mezclador no me haga alguna especie de error. Si ocurrió, vamos a ver qué ocurre. Ya sé, por el grado de libertad que nos falta en el intercambiador de calor. Aquí en el intercambiador de calor nos hace falta un grado de libertad. Vamos a ver. Nos dice que desconoce las composiciones, pero en realidad no les interesan las composiciones. ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta, especifiqué esta corriente y esta corriente, pero no especifiqué esto. Es lo que debo de dar. ¿Por qué? Vean, se dan cuenta. ¿Cuál composición? Si todo está definido en composición, aquí dicen que es algo que falta el agua, ¿no? Pero en realidad pues, es por la parte del recycle, porque aquí viene vacía, ¿no? Pero en realidad es por la parte de la corriente de aire que no está totalmente definida. Ahora, aquí viene lo interesante. No sabemos hasta qué temperatura. ¿Qué me interesa a mí? Sacar a 220 el agua que viene de la bomba. Eso sí lo sé. Pero yo sé que vamos a hacer el diagrama para que traten de visualizar lo que quiero. A mí esta corriente me interesa que queda a 220. Me interesa que la que va a calentarla sea superior a esa, que son los 232.6. Esta viene a 50 y algo, o venía a 50 y algo. Venía a 50 y algo, porque es lo que salía del condensador. Nada más que no está definida porque por el recycle. Venía a 53.6 me parece. Entonces, de 53.6 necesita llegar a 220, pero de 236 no sé cuánto me va a salir. Es decir, ahí está, es parte especificar cómo me va a salir la corriente de acá, la del vapor de la turbina. No sé cuánto debe de intercambiar energías. ¿Por qué? Le hace parte de la libertad. Entonces yo puedo decir que entre a esa misma temperatura, salga a la misma temperatura. Para que ocurra eso, ¿cuánto vapor no debo de necesitar?
deben de pensar. Sí puede ocurrir, es decir, que entra a 236, a 232, vamos a dejar, para no estar con el ejemplo, que entre a 232 y me salga a 232. Sí se puede. Pero para que no haya un cambio de temperatura, ¿cuánta masa de vapor no debe de atravesar en el intercambio para que me haga ese requerimiento? Es muy alta la masa de vapor. Es como, por ejemplo, si yo tengo también agua de enfriamiento. Si quiero que mi agua de enfriamiento se mantenga a 30 grados Celsius, ¿cuánta agua no debe de intercambiarse para que se enfríe la corriente a la temperatura que necesito y mi agua de enfriamiento no cambie tantas de energía? Además, es muy alta. No es viable eso. Que es viable, quizás darle una delta T, pero no sé a qué delta T debo de mandar. Solo que por lógica sé que va a ocurrir algo con el vapor que sale de la turbina. Debe de cambiarme su temperatura o su fracción de vapor, pero tampoco sé hasta cuánto me debe de cambiar su fracción de vapor, porque debe de salir un vapor parcialmente condensado. Entonces, ¿qué debo de hacer? O le doy que sea totalmente vapor y veo qué pasa, o le digo que me lo condense totalmente, y si me lo condensa totalmente, toda la energía disponible en esta corriente es la que utilizará para calentar. Pero puede que si yo hago eso, se me sobrecaliente más, incluso más que eso, porque el calor disponible que hay, termodinámicamente es imposible que lo haga, pero por cálculos, porque es un simulador, te lo va a arrojar y te va a decir cruce de temperaturas. Entonces, no se sabe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Experiencia de nosotros. Pero para que corra la simulación, hay que hacer eso. Hay que darle o de temperatura o fracción vapor. Y lo más viable es fracción vapor. Vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Ya te salió? Abrimos la corriente y veamos, si le doy yo fracción vapor 1, ¿qué va a pasar? Cae hasta 204 grados. Ya, corre todo. Pero ¿qué me dice? Que está sobreespecificado. Entonces, ¿qué hago? Lo quito. Al quitarle B, automáticamente se me recalienta. Y ya tengo que. Es la máquina de simular. Y luego, si le quitas ese cero de libertad, que le estaba sudando una condición que era imposible para él, la quitas y hace el reajuste solito y ya te dice que no estaba a fracción vapor 1, sino estaba a fracción vapor 0.30. Y ya te dice a qué temperatura se cumplen las condiciones. Bueno, a mí me corrió, pero con fracción vapor solo 189. Es que depende de la temperatura. ¿Qué temperatura tiene? 204.3. Pues sí. Es que va a correr dependiendo de la especificación de la turbina, de otras cosas. Okay. Bien. O sea, todo esto lo estamos haciendo para que quede ok el estado estacionario sin meter el archus, porque cuando metamos el archus es cuando empezarán los verdaderos problemas. ¿Okay? Ya una vez que está ok esto ya se supone que llega a 220, que es lo que le dimos, lo vamos a meter a la caldera. La caldera Es el intercambiador de calor. Head changer. si este entra, bueno, sale a 8000, ¿a cuánto va a llegar a la caldera? 8000. No hay caída de presión en nuestra caldera.
Y es donde vamos a meter el recycle. Tenemos la corriente 10. Pero nuestro problema ha ocurrido con datos supuestos que en realidad el problema es lo que nos pide. ¿Qué nos pide el problema? La proporción, la cantidad de flujo de vapor que va hacia la segunda sección de turbina y la que va por diferencia, obvio, al generador. Eso no lo sabemos, la proporción, qué tanto flujo va, porque nosotros lo supusimos, dijimos que 0.5 y 0.5. Y que nosotros le estamos dando esta temperatura, cuando el simulador es el que debe de recalcular la proporción de vapor que va para un lado y otro, dependiendo de la temperatura de salida, lo que les decía acá. Influye mucho cuánta cantidad de flujo de vapor estemos metiendo para realizar ese intercambio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Conocer la proporción de flujo de vapor que va al regenerador para que me caliente hasta 220, por lo que está mal también que nosotros le hayamos dado la temperatura de salida. Eso lo debe de calcular el ATUS en base a la proporción de flujo. Y es donde lo que les decía. Y me interesa. Vamos a agregar el ATUS. Guardamos la simulación, no había guardado, perdón. De ahí, cuando abrimos el ATUS es una herramienta de manipulación que hace iteraciones. Nos dice cuál es la variable objetivo y cuál es la variable ajustada y la de objetivo. En el caso de la, si no podemos saber cuál es una y cuál es otra, porque en este caso tenemos dos, la proporción del divisor de flujo y la temperatura y la corriente. Fíjense en la parte de aquí abajo donde dice valor objetivo, que especifiquemos el valor. ¿Sabemos la proporción del flujo? No, ¿verdad? No lo vamos a buscar. ¿Sabemos a qué temperatura quiere salir? Por lo que entonces en este lado va la temperatura en la variable objetivo y la variable ajustada es la proporción sobre el flujo. Entonces así nosotros decidimos por eso una y por eso otra. Seleccionamos la variable ajustada, vimos que estaba en el divisor de flujo. Vamos a buscar la T. Está la T y vamos a buscar, aquí nos dice cuáles son en la T lo que podemos nosotros ajustar. Flow ratio, le damos clic y nos pide el 1 o el 2. A ver, vamos a ver, voy a cerrar aquí, voy a abrir la T y le voy a dar al que no le di manualmente, es decir, al 2, al 4, porque el 3 sí le di manualmente, entonces le voy a dar al 4. La T, flow ratio 22, que es la 4, select. Variable objetivo. ¿En dónde está mi temperatura de 220? En la corriente de salida. ¿De quién? Es la corriente de 10, me parece. Sí, la corriente 10. Entonces, busco mi corriente 10. Y aquí me aparece todo lo que puedo buscar. Le pongo temperatura porque la versión instalada da la ventaja de buscar. En la versión de portable hay que estarlo buscando hasta encontrar
calculadora. Ok. ¿Sale? Valores buscados 220. Parámetros. Vamos a darle 1000 iteraciones. Lo dejamos así, los mínimos y máximos son opcionales y le damos start. Lo encuentra rápidamente porque en realidad ya está colocado el valor de los 20. Ya que si no le damos nosotros un valor inicial, es decir, si yo voy antes de correr mi H, voy a mi corriente y la borro, como no estará definida mi corriente, estará en amarillo, no me generará nada de daño. Entonces, lo que debo hacer ahora es, voy a guardar hasta aquí, y hasta aquí es donde ya después lo voy a guardar si no sale la simulación, porque es cuando empiezan los detalles. Yo voy a mi corriente 10 y borro la temperatura. Ya borré la temperatura y ya, pues, obvio que no he hecho nada, pero es cuando empiezo a jugar con los grados de libertad, porque aquí necesito también especificar este grado de libertad. Recuerden que anteriormente lo hizo automático el simulador porque lo borré y recalculó él, pero ahora como quité uno, ese que había recalculado lo quitó, por lo que ahora no tengo un grado de libertad que yo borré, sino 2 grados de libertad en las 2 salidas, por lo que hay que especificar aquí el grado de libertad también, y es cuando empezamos a jugar con esos grados de libertad. Entonces le doy 0, base va por 0 y ya corre, pero está en amarillo. ¿Se fijan qué dice? Cruce de temperaturas. Vamos a ver cuál es ese cruce de temperaturas. Vean, me calienta hasta 280, es lo que les decía. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy condensando todo, porque no hay un cambio total de fase. Si yo hago ese cambio total de fase de aquí a vapor a 232 y luego aquí todo líquido saturado a 204, la corriente caliente la corriente fría se me calienta hasta 280 por el calor disponible en la caliente. Y termodinámicamente, la corriente de 232 no me puede calentar hasta 280, pero como el simulador es una calculadora, por eso te está dando el valor, pero te está diciendo tengo un cruce de temperaturas. Funciona. Es cuando empezamos a jugar con esto de libertad. Vamos entonces a quitar grado de libertad de 0, le pongo entonces de 1. Ya está ok. Aquí ves nada más que está cargando a 64. Significa entonces que, como estoy haciendo un cambio de altísimo, no de un cambio de entalpías, nada más me está calentando como 8 grados, 55, 64, 9 grados me está calentando, entonces eso no es la opción correcta. ¿Qué pasa cuando esto ocurre entonces? Significa que mi vapor quizás no tiene la suficiente temperatura, por lo que debo de corregir a qué presión expando y me voy a mi turbina y le elevo la presión de expansión, es decir, no lo saco tan expandido. Borro el grado de libertad de aquí que tengo, bueno, lo puedo dejar ahí, le voy a mi turbina, salida de turbina, y en lugar de los 17 bares o los 1700 kilopascales, voy expandiendo más alto, 25 bares, para que me salga más caliente. 70. ¿Sí? Pero aquí tengo fracción vapor 1, borro, le doy 0, sigue teniendo mi cruce de temperaturas. Mira, no me está trabajando, 277. Voy a ver mi T, cuánto me ha manipulado en mi T, si es que me ha manipulado. No me ha manipulado nada. Aquí tengo estos 2 grados de libertad. Borro un grado de libertad. Ya se me quitó aquí. Borro ese grado de libertad. No, necesita un grado de libertad ahí puesto. Aquí me calcula los dos, ¿ok?
ayudarle a Ratios y a la simulación. Es termodinámicamente imposible. No puedes calentar una corriente a más de su temperatura. Eso es imposible. El simulador lo hace porque lo calcula, porque es una calculadora. Pero es termodinámicamente imposible. Hasta 277 toda la condensación del vapor. Es que aquí no debe ser todo líquido, pero al no poner me va a dar un error termodinámico si le doy otro valor. Pues seguro que lo va a hacer. No me voy a encontrar la razón. Y debe el Altus aquí donde está ajustando el valor. Miren, aquí ya me dejó 178. Exacto, ¿no? Entonces voy a abrir el Altus. Y le doy set. 220. Ahí está. Punto 32. Problema resuelto. Es que ir jugando con los grados de libertad. Fracción vapor, temperatura, flujo. En el divisor. No hay una fórmula exacta. ¿Qué es lo que sí es exacto? Que necesitamos que esta corriente me caliente hasta 220 en base a la proporción que esté mandándose en el divisor de flujo. Y eso lo debe de ser el Altus. Y si se dieron cuenta, tanto en el divisor de flujo, ya cambió. Se dice punto 3243 se va a la sección de turbina y punto 67 es la que se va al regenerador. Con el punto 67 de 675 moles se va al regenerador y son los que se necesitan para que esta corriente de 53 se caliente hasta 220. Veamos la corriente. Vean, si se da cuenta, no está en azul, porque lo ha calculado el simulador. Así se termina. Bueno, no se termina. Vamos a ver el cambio que existe entre el ciclo Rankine y el ciclo regenerativo con la eficiencia térmica para comparar qué tan bueno, qué tanto mejoró la eficiencia térmica la integración energética que acabamos de hacer precalentando el agua a la caldera con la integración de ese regenerador. ¿Okay? Tenemos 10 minutos todavía. ¿Preguntas? Si no les corre la simulación sin meter el Altus, porque aquí el problema es el Altus, solito, sin meter Altus, la simulación debe correr a la primera. Es porque no han especificado los grados de libertad necesarios en las corrientes y los equipos. Analicen qué equipo están utilizando, por lógica piensen en los grados de libertad que necesitan para que puedan especificarse. Las turbinas necesitan presión de entrada y de salida, son equipos de presión. La bomba, presión de entrada y presión de salida. El heater y el cooler
tanto el cambio de presión que hay como el cambio de energía, de temperatura, ya sea en temperatura o en fase. También se puede hacer con el Curie, tanto en los equipos de flecha como en el intercambio de calor, pero no tenemos Curie en ninguna parte, es decir, la energía disponible para realizar la operación unitaria que están realizando. Entonces se queda descartado. Pero entonces hay que analizar el fase, la temperatura para ese caso del intercambio térmico, para los equipos de intercambio de calor, heater cooler y el intercambiador de calor, porque aquí el que nos da problemas es el intercambiador de calor, porque no sabemos hasta cuánto intercambia calor. Lo único que sabemos es este y este, pero la condición de acá no va a ser así. Pero va a ser manipulada en base al sensor de flujo y al láser. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. ¿Cómo calculamos trabajo de flecha del equipo? Marcos, ¿cómo calculamos el trabajo de flecha del equipo? Ajá, ¿diferencia de qué? El trabajo de bomba. Vamos a calcular los trabajos de flecha involucrados en todo el ciclo, el de la turbina y el de la bomba, pero se calculan de la misma manera. ¿Cómo calculamos? ¿Cuál es la fórmula? La diferencia del trabajo de la turbina. No, ese es el trabajo neto del ciclo. Necesito nada más el de la turbina y el de la bomba, o sea, individualmente los equipos de flecha. Es una delta H, una diferencia de entalpías, y eso será igual entonces de la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. Y en este caso, la turbina 1, su estado inicial es la corriente 1 y su estado final es la corriente 2. Para la turbina 2 de sección 2, su estado inicial es la corriente 3, su estado final la corriente 5. Y para la bomba, porque necesitamos de todos los equipos de flecha, su estado inicial es el 7 y su estado final es el 8. Por lo que entonces la turbina de sección 1 es entalpía 2 menos entalpía 1. De la sección 2 de la turbina es entalpía 5 menos entalpía 3. Y el de la bomba es entalpía 7 menos entalpía 8. Y para calcular la eficiencia térmica del ciclo será igual a el valor absoluto de los trabajos de la turbina más el trabajo de la bomba sobre la cantidad de energía que le estamos introduciendo a la caldera. ¿Por qué valor absoluto? Porque es eficiencia y la eficiencia debe ser positiva. ¿Por qué? Porque los trabajos de flecha de turbinas, ¿cómo son? Son negativos. ¿Por qué? Eso es lo que yo no sé decir. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué es negativo? Porque es un trabajo. Porque es una salida de trabajo. Y en la bomba es una entrada de trabajo. Porque en las turbinas el fluido es el que ejerce el trabajo en el sistema. Es una salida de trabajo. Y en cambio las bombas y compresores, que son análogos, hay una entrada de trabajo. Porque el sistema aplica trabajo al fluido para impulsarlo, por lo que la dirección es positiva. Y, aunque es una suma, los trabajos de las turbinas siempre son mucho mayores que los trabajos de bombas y de compresores. Entonces, de esta manera vamos a calcular y lo haremos tanto para el ciclo Rankine y el ciclo regenerativo. Compararemos eficiencias y veremos si
la energía nos ayuda en aumentar la eficiencia energética entre los dos usos. Bueno, pues eso ya va de modo porque ya voy a pasar esto. ¿Alguien puede entender la